compromiso del artista es no solo mostrar piezas en la estética que sean bellas, sino que también haya una coherencia en la actitud. Las personas también creo que se identifican y se ven, ¿no? Y a algunas les generan emociones, o más bien tendría que decir que son emociones distintas, ¿no? Bueno, con usted y con nosotros Adán Paredes, escultor oaxaqueño. Adán, muchas gracias. Muchas gracias, que Javier. además nos hace el favor de que auténticamente vienes llegando, ¿verdad? Vengo llegando ahorita, bajándome el coche y entrando ¿Naciste para en la acá. Ciudad de México? Yo nací en la Ciudad de México, sí. Y cada vez que vienes, ¿qué dices? Qué bueno que me fui. No. Sí, un poco. No, fíjate, sí me gusta mucho la ciudad, pero si me estoy muchos días, llega un momento en que digo, ya quiero regresar a Oaxaca, Sí, ¿no? claro, ya. Por la comunidad donde vivimos. ¿A qué edad te fuiste? Yo me fui, tengo 58, me fui hace 20, tenía... 38. A los 38, a los 38 años. Oye, ¿y qué hacías aquí en la Ciudad de México en toda esta etapa de que yo siempre, ya sabes, este dicho muy famoso de infancia es destino? Sí. ¿Algo así te vino a pasar o no? Pues yo creo que sí, fíjate, porque aquí en la Ciudad de México, yo vivo en la zona sur de la Ciudad de México, Sí. en la Prado Churubusco. Es algo que alguna vez he pensado, he platicado. En esos años la Ciudad de México era muy vivible, ¿no? Sí. Era una ciudad, digo, lo sigue siendo, pero era distinta, había camellones, me toca como el blanco y negro en las fotografías, ¿no? Y yo recuerdo que jugaba mucho en la calle, porque podías jugar en la calle, todos los juegos que había con los niños, policías y ladrones, bote pateado, ¿no? Pero también llegaban con una ciudad, escondidillas, como una ciudad que estaba construyendo, luego había montones de arena en la calle y montones de grava, ¿no? Sí, claro. Entonces iba a jugar ahí en la arena y hacía cuevitas, con la arena les echaba agua y jugaba así como a una especie de trabajo de estar rascando, de excavando. Y con esa arena luego hacía figuritas. Entonces después, con los años, esto que es infancia es destino, ¿quién me iba a decir que iba a ejercer en algún momento la profesión de arqueología y que hago barro, ¿no? Sí, claro. Algo yo creo que ahí traía. se improntó en ese. ¿En la Prado Churubusco es donde estaba el Ibero? ¿Por donde estaba Cerca el Ibero? el Ibero estaba en la Campestre Churubusco. En la Campestre. Yo estaba en la colonia de al lado, una calle que se llamaba Tauro, y pues sí era feliz ahí jugando. Sí, ahí, en Cerro de las Torres. Jugaba en la calle todo el tiempo, ¿no? Sí. Oye, ¿estudiabas en una escuela de ahí o qué? Estudié en una escuela de ahí que se llamaba Vito Alessio Robles, la primaria. Estudié la secundaria en una escuela que se llama la República de Chile, la secundaria 79, que se cayó en el temblor del 85, ¿no? Y después entré a estudiar la prepa 6, no me gustó mucho, me salí, empecé como una etapa ahí de rebeldía, de querer buscar un camino. Yo pienso ahora que era una rebeldía, pero realmente era como buscar un camino a qué quería hacer, ¿no? Oye, además, espérame, la prepa 6 es reconocida a la fecha como la gran prepa de la UNAM, ¿no? Exactamente, era una prepa importante, hice un examen, me quedé y después fui un año, solo iba a la materia de historia y pues me salieron, y ¿no? matemáticas de la escuela. Sí, todo eso, y todo eso no. Malo, era muy bueno para la historia, entonces no estaba haciendo nada en esos años que estaba joven y mis papás me dijeron, oye, pues sí, pero hay que disciplina, ¿no? Tienes que hacer algo. Entonces entré a trabajar en unas excavaciones de arqueología invitado por un vecino. Entonces entré de peón, ¿no? Sí. A una línea del metro que estaba en Parque Vía y El Rosario, en Azcapotzalco, Sí, y ahí me tocó excavar. Ahora sí que hasta el otro lado de donde estaba, ¿no? Hasta el otro lado, me iba en el metro, salía muy temprano de la casa, me iba a Tasqueña, subía al metro Tacuba, porque todavía no estaba la extensión. Sí. De ahí tomaba otro camión, entonces pero iba muy contento a las excavaciones. Oye, pero eso significa que dejaste la escuela en definitiva. Dejé la escuela, iba a las... No hubo, pues esto que significa siempre un interés de los padres de no dejes de estudiar y esto. Sí lo hubo. Después estuve trabajando como peón, hacía pico y pala, pues, aprendí a hacer algunos dibujos, algunas fotos. Después dije, no, tengo que terminar la prepa. Me la eché rapidísimo en una escuela popular en Morelos. Sí. Y después entré a la carrera de arqueología, claro, ¿no? Entonces, todo dije, a ver, tiene que ser rápido para que pueda estudiar esta carrera, ¿no? Me gustó mucho la arqueología y entonces entré. ¿Y dónde estudiaste?
En la ENA. En la ENA, la Escuela Nacional de Antropología, ahí en Cuicuilco. Allá en Cuicuilco, Ahí que estudié. es un escuelón, ¿eh? También Es una hay que escuela reconocer. también, buena escuela, me gustaba mucho me gustaba mucho el estudio de la arqueología, sí pensando en el pasado mexicano, pero también como pensando de dónde viene uno, ¿no? Y para dónde Sí, es que sí. va uno. Sí, era también como un interés muy personal, ¿no? Como de tratar de indagar a través de la arqueología, no tanto de la psicología, cómo es de dónde viene uno y para dónde vas, ¿no? Oye, Dan, pero por lo que queda muy claro, digo, entiendo que de lo que vivimos ahora, lo que tú has hecho ahora, Sí. pues ya es un terreno de definición, pero Así es. digamos, todo este proceso que por lo general todos tenemos de duda, a pesar de que hayas terminado la prepa, aunque Sí. haya sido rápida ahí en Morelos, Sí. lo que fuera, ¿no te pones a pensar estudiar otra carrera o pensaste que en un momento dado, a lo mejor parece una broma, ¿verdad? Como decías, esos montañas Exacto. ya iban definiendo tu Sí, futura fíjate que eso profesión? no lo pensaba en ese momento. Esto que te comenté al principio es algo que me ha caído Ahora, como ese 20, ¿no? Como se dice, no, yo cuando entré a las excavaciones, o sea, entendí que para mí era la arqueología. Y después, estando haciendo arqueología, ya habiendo estudiado la carrera, y me invitaron a trabajar en un departamento del INA también, en salvamento arqueológico, y ahí estuve restaurando, me empezaron a enseñar a restaurar piezas del México antiguo, del México prehispánico. Uf. Me dieron una urna del dios viejo del fuego, de un huehueteotl, pues totalmente aplastada, y me enseñaban a restaurarla. ¿Qué hizo? Que haber Y sido entonces para mí fascinante. pues, estaba joven, estaba contento, era fascinante haber pasado por la excavación, luego estar en restauración, seguir en excavaciones. Y entonces dije, bueno, si esto es lo que se hacía antes, cuando menos, tengo el compromiso de intentar saber cómo es que se hace el barro, ¿no? Y ahí fue que, viendo el tiempo libre que había en esos años, Sí, claro. ¿no? Por toda esta el de parte uno más cultural, uno, exactamente. Sí, que tenía muy bueno. Todavía existe el tiempo sí, libre. Sí, y era muy bueno. Yo lo consultaba mucho, iba a exposiciones, había buenas exposiciones en esos años, ¿no? En varios museos, en Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno, en varios. Y ahí vi que había un curso con un profesor, Hugo Velázquez, que es un ceramista que fue muy importante, ¿no? Estos que les llamaban el Cono 10, él y otros ceramistas de esa época, estaba dando un curso en una escuela que había hecho Alfonso Arau. Alfonso Arau ha hecho una escuelita que se llamaba CIPAC, que era Centro de Invención Permanente ACE, y estaba en Coyoacán. Entonces, pues llegué, me entrevisté con él. ¿Con Alfonso? Con Alfonso, a quien le agradezco. Yo realmente no lo conocía, ¿no? Me dijo, qué bueno que llegas porque tú eres el último del curso. Era un curso creo que para 12 personas. Y entré al siguiente día al curso, ¿no? Oye, a ver, pero digamos, todo esto ya era que habías terminado la escuela. Estaba haciéndolo casi al mismo tiempo, ¿no? Trabajando y yendo a la escuela, ¿no? Y ¿quién lo iba a creer? Fíjate, Tiempo Libre fue el que te dijo. Tiempo Libre me abrió ahí, lo veía todos los fines de semana que salía, sí lo consultaba y ahí vi las clases que salieron un anuncio. Oye, ¿y qué va pasando en el entorno familiar? O sea, los papás que decían, ¿tienes hermanos? Tengo hermanos, sí, tengo dos. Digamos ahí, ¿qué se iba diciendo? Porque al fin y al cabo, espérame, no puedes negar, Adán, que ahora que te ven eres una maravilla. Claro. Pero ese momento en donde generan naturalmente inquietudes. Hay una parte que no entendía, ¿no? Sobre todo mi padre, ¿no? Mi padre como más enérgico, como decía, todo el tiempo decía, o en algunas ocasiones decía, es que va a ser de Adán, ¿no? Sí. Estudia arqueología y hace cerámica, ¿no? Y yo, pues como que no hacía caso, ¿no? Realmente hasta le apreciaba que lo dijera porque decía, pues es que significa que yo sí sigo en esto. Tal vez es una postura de rebeldía, ¿no? Que te digo, yo no lo siento ahora como tal, ¿no? Sino ahora entiendo que fue un camino de búsqueda, ¿no? Claro. O a lo mejor ahora sí lo interpreto. Pero digamos, para decirlo claro, nunca pudiste haber sido un abogado. No, o sea, sí entendía que dije, yo trabajando en una oficina. Tengo un hermano que trabajaba en un banco. Yo decía, no quiero un trabajo así. No me veía, pues. Yo decía, si soy algo otra vez en la vida y no soy esto, pues me gustaría ser jardinero, ¿no? Porque me decía, me encantaría que estar sonaba ahí en el loquísimo jardín, ¿no? también, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces,
sí fue así como buscar este camino de vocación, Sí. ¿no? Y pareciera que en este camino, que vuelvo a decir que es rebeldía, realmente lo que está generando, y ahora lo veo, es estas horas de oficio, ¿sabes? O sea, entras en un camino de disciplina. El dedicarte a la cerámica, como el dedicarte a la arqueología, pero yo creo que más me lo ha formado la cerámica, es horas y horas de chamba y hacer oficio, Oye, ¿no? en el proceso, Adán, sobre todo pienso 20, 30 años, Sí. ya se vuelve, ya no es una invención, ya no es una diversión, ya no es un a ver qué se dedica, ya te dedicas a eso. Básicamente. ¿Y qué ibas encontrando como persona, como individuo? ¿Qué ibas encontrando de todo eso? Que además está tan ligado en buena medida a una cotidianidad mexicana, ¿no? Aunque de Sí. repente la veamos, de repente no lo veamos, pero digamos, para nosotros quizás es algo normal y tú te encargas de hacerlo de otra manera, eso, ¿no? Fíjate, una de las cosas que me dejó así como la formación, si me regreso a la arqueología, hice prácticas de campo en la sierra de Chihuahua con los rarámuris. Mira. Entonces, meterme allá y ver el sentido de comunidad, el ver cómo las mujeres fabricaban piezas de barro, ¿no? Sí se volvió como todo un camino de formación, ¿no? Sí vas descubriendo cosas que vas entendiendo. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿no? De todos estos tiempos que fui mezclando entre la arqueología, el barro, yo este año pasado estoy cumpliendo 35 años de haberle metido, como digo yo, las manos a la masa, ¿no? Sí. Lo cual pues, me da mucho gusto. Sí empecé bien joven, tenía 19, 20 años cuando empecé con todo y sí vas como encontrando como una manera de ser y hacia dónde vas, ¿no? Sí. Y el barro, no hay de otra con el barro, porque el barro te forma. Primero te enseña a tener paciencia, ¿no? Luego, pues te enseña como a conocerte a ti mismo, porque estás manejando 4 elementos primordiales ahí. No lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, lo dice muchos. Tienes la tierra, o sea, tienes casi que aterrizarte. Tienes el agua para poder hacer esta masa, el aire para que se seque y el fuego para que te dé la posibilidad de la permanencia. Entonces, primero entender los materiales ya no es una cosa sencilla, tienes que irlo haciendo. Y luego la parte del fuego, que es lo que te da la permanencia en la cerámica, en el barro, pues sí te va como poniendo en tu lugar, ¿no? Uno pensaría que cuando estás trabajando con fuego, en un horno de cerámica, en donde en este caso coso piezas a 1280 grados centígrados, en algún momento más joven te da la sensación de que estás controlando el fuego, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta que eso no es verdad. Dice, no controlo nada. Eso es una postura de vanidad. Realmente lo que estoy tratando de entender en este diálogo es que se establece una especie de comunión, ¿no? Yo a los hornos de pronto digo que no son hornos, que son hornas, porque todas las piezas entran al horno y las hornas paren las piezas, ¿no? Sí. Entonces sí te hace reflexionar ¿Te hacia ti sigue mismo, causando esta capacidad de asombro, de sorpresa, de maravilla cuando las metes al horno y las ves? Todo el tiempo, fíjate. Hoy, por ejemplo, en la mañana. Sí. Hoy vengo estos días a entregar algunos proyectos que estoy haciendo, ¿no? Entonces, prendimos el horno antier, ayer se apaga y se queda enfriándose toda la noche. Y hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, 6 y cuarto, estaba yendo al taller de mi casa, que está muy cerca, a abrir, ¿no? Para ver qué había pasado, con el nervio de no dormir además muy bien, porque son proyectos y maquetas para mí muy importantes, de proyectos que quiero hacer. Sí. Y entonces quería ver si las piezas habían salido bien. Entonces, pues bueno, de O pronto... sea, es un poco te comen las ansias. Sí, te comen las ansias. O sea, sí es un momento en que yo digo, bueno, es una especie como de parto raro, ¿no? Porque Sí. como que no sabes qué va a suceder, a pesar de que sepas que, pues bueno, técnicamente conoces el material. Hemos aprendido en el taller, ya con los chicos que trabajan ahí, a tener este manejo de un horno que es gas, ¿no? Toda esta parte del fuego. ¿No? Es peligroso y tienes que hacerlo, lo puedes hacer muy bien con mucho cuidado y no hay ningún problema. Pero siempre sí está en la mente qué va a suceder, qué color va a salir, si no va a tronar alguna pieza, ¿no? Normalmente es algo que no sucede porque hacemos quemas muy largas, ¿no? Eso fue aprendiendo a lo largo de estos años. Sí. Si tú un horno lo quemas muy rápido, puedes tener truene de piezas porque no le das
tiempo a que la materia Sí, a que madure. Ujú. Nosotros no hemos traducido en horas de quema. Podemos hacer horneadas de 30 horas, 40 horas, he hecho quemas de 65 horas, con piezas muy sólidas, muy masivas, ¿no? O sea, que no están huecas. ¿Qué significa, perdón, Adán? Sí. Que las metes al horno. Las metes al horno. ¿Cuánto tiempo deben estar en el horno? Si es una pieza que no es de un grosor de 2 centímetros y todo es uniforme en el horno, puedes quemar más rápido. Podrías quemar este tipo de piezas en 9, 10, 12 horas, ¿no? Yo no hago eso. Todo el tiempo, las quemas más cortas que Más hacemos cortas. son de 24, 30 horas, porque me gusta que vaya muy despacio, muy despacio, muy despacio, y después que vaya madurando. ¿Las vas después viendo? ir enfriando. Sí tienes unas mirillas, Sí, en supongo. donde abres una mirilla y entonces estás viendo cómo el horno se pone... ¿Qué haces mientras? O sea, estoy trabajando en otras piezas, cosas, ¿no? en Estoy otras trabajando piezas. en otras piezas, A sí. ver, yo hoy en la mañana que se te habían comido las Las ansias. ansias fuimos y abrimos y entonces ya vi que estas maquetas habían salido. Una no salió como pensaba porque utilicé un barro nuevo y medio se colapsó un poquito, pero había hecho 2 piezas Que sí. como preparándome por si una no salía bien. Y pues ya sacamos todo en la mañana y entonces ya todavía estaba un poco caliente, ahora sí como pan caliente, Sí. tocábamos y el horno estaban calientes las piezas. Y ya las sacamos, vimos que todo estuviera bien, entonces ya las empacamos, las subimos a la camioneta y Vámonos. vámonos, A ver. salimos a las 12 de allá. La pones la pieza dentro del horno Así es, y el horno lo dejas prendido todo el tiempo. todo el ¿O tiempo. O sea, cuál? ya cuando ¿Cuándo metes sí? todas las piezas, lo cierras Sí. y empiezas a subir. Tiene 9 quemadores el horno, entonces empiezas a subir muy poco a poco, los prende los quemadores Sí. y empiezas a subir muy poco a poco la temperatura. Hija, es todo un De ahí, trabajo es ese. todo un tema. De ahí hasta los 700 grados tienes que irte muy despacio porque ahí, entre los 500 y los 600 grados, hay una cosa con las partículas del barro que se mueven, ¿no? Ajá. Eso físicamente no lo vemos, pero sucede. Si tú te vas muy rápido, puedes tronar piezas. Sí, claro. Entonces yo lo hablo con mucha gente, lo he hablado con personas que hacen cerámica, lo he hablado con muchos artesanos de Oaxaca. Si tú quemas muy rápido, tienes merma. Y si en una quema tienes una merma del 30% en la producción, algo está pasando con los tiempos, ¿no? Yo prefiero Y algo pasa con las piezas. Exacto. Yo prefiero meter más horas en la horneada y tener prácticamente 0 merma, ¿no? Oye, Porque entonces esa energía la reviertes, ¿no? Y los tiempos. y hoy apagas el horno a las 6:15 lo apagaste. Ayer lo apagamos a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Después de de 2 4 días. de la tarde hasta 6 de la tarde y alcanzas a ver Hasta las piezas. 6 de la mañana de hoy. 6 de la mañana, perdón. ¿Y alcanzas a ver las piezas? ¿Las estás viendo por la mirilla o ya? Sí, porque, bueno, el horno sí lo puedes ver. Al principio, cuando lo apagas, está todavía una luz, un rojo casi blanco, ¿no? Conforme De las van piezas. pasando las horas, ya se va apagando, y hay un punto, si me hubiera asomado a las 4 de la mañana, ya no ves. Ya está oscuro, pero sigue caliente. Oye, y es todo un dilema, Adán. Sí, es un dilema. Llegas y lo abres y o sea, hay una parte que está, bueno, siempre está en ti, en tu capacidad. Siempre, exacto. Porque tú eres el que hace la pieza, tú eres Sí. el que hace el material, Sí. etcétera. ¿Qué pasó contigo de los años, por ejemplo, entre, ¿qué será? Cuando tenías entre 25 y 30, antes de tomar la decisión de irte a Oaxaca? Tenía un taller que había hecho en Santa Úrsula Cuapa. Mira. Ahí cerca del Estadio Azteca, vivía a 3 cuadras, ahí en San León y San Hermilo. Y entonces fue todo un proceso de estar casi que enclaustrado, ¿no? Aprendiendo todo este proceso del barro. Sí entraba alguna exposición con algunas pocas piezas que iba sacando, pero era como este diálogo con el fuego, ¿no? Sí. El fuego es muy importante, si no, no existen, ¿no? Sí, Las piezas. claro. Entonces fue volverme así como muy, muy especialista en quemar y en hacerlo horneada. Entonces estaba muy guardado ahí en el taller. Oye, ¿qué Casi acabó, ni salía de ahí. ¿qué acabó pasando con la escuela de Alfonso Arau? La escuela de Alfonso Arau fue un curso de unos meses. Ahí estaba Hugo Velázquez y su esposa, que es Aurora Suárez, que acaba de tener una exposición muy importante aquí en la Ciudad de México. Y después lo que hice con otros 2 amigos, un amigo Guillermo Espinosa, matemático, y otra amiga Ruth Beltrán, que se dedicó a la cerámica muchos años, nos fuimos a tomar clases al taller de Hugo Velázquez a Cuernavaca. Entonces íbamos una vez por semana a ese taller a tomar clases de los acabados, del tipo de barros que puedes usar, ¿no?
para esta temperatura. Todos los barros tienen hay muchos barros que tienen distintas cocciones. Todo el barro del México antiguo, antes de la conquista, se podía quemar entre 800 y 1050 grados. ¿No? Sí. No existían hasta hace 50 años que se hace todo este mundo de la alta temperatura, no existían este tipo de hornos donde podías quemar a mayor temperatura, ¿no? Hay todo un tema con la tierra y el calor que aguanta cada tipo de tierra, ¿no? Sí. Sí. Eso fue, y luego, ¿de dónde viene esta? Intuyo qué puede pasar, ¿no? Pero mejor que lo cuentes. A ver, toda esa etapa se termina. ¿Vas al extranjero o no? Sí salí. A ver, ¿de dónde viene? Toda esta parte también como meterme al mundo del barro y la estética. Veía muchos libros de arte. Sí, supongo. Iba a muchas exposiciones. Antes de poder viajar más joven, muchos libros, ¿no? Muchos libros. Y después hubo la inquietud de viajar. Sí he estado pues, en algunos países en Europa, ¿no? En Viena, Praga, Bélgica, varios lugares. Estuve en China también viendo cosas de cerámica. Hace unos pocos años. México, ¿qué papel juega en todo esto? Yo supondría que somos un papel preponderante, ¿no? Sí, eso también es bien importante, fíjate. Sí, ahorita te hablé de todos estos países, pero algo que hice también en esta edad fue viajar por México, ¿no? Ah, mira. Yo decía, es que México es un país tan vasto, tan grande y tan hermoso, y si nos han enseñado clases de geografía hay que conocerlo. Entonces sí, intentaba que podía ir y conocer estados. Me fui mucho hacia la península de Yucatán. Fui mucho hacia toda la zona del occidente de México, que me gusta mucho. Toda esta parte de ir a Chihuahua, a la Sierra Tarahumara, ¿no? ¿En todos lados aparece la cerámica o no? Prácticamente en todos lados. Mira. En todos lados con sus variantes, pero hay una presencia del mundo de la cerámica y de la alfarería en México muy grande, ¿no? Con comunidades muy dignas donde hacen un trabajo maravilloso. Oye, a ver, y ahora sí, ¿por qué decidiste irte a Oaxaca? Aunque podamos todos medio intuir por qué. ¿Qué fue lo que hace que tomes la decisión? Fíjate que ya con el taller en la Ciudad de México y con esta inquietud de conocer otros lugares, en este camino que digo de rebeldía, a los 13 años me he ido de mi casa, ¿no? Dije, quiero conocer otro lugar, porque como que no salíamos, y fui a Veracruz y de ahí me fui en aventones hasta Oaxaca. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años y cuando llegué a Oaxaca dije, este lugar Eso no debe haber estado bonito para tu familia, ¿no? No estuvo bonito para ellos, pero yo sí dije, bueno, hay que conocer. ¿Solo? Solo. Wow. Entonces, fíjate, ¿cómo es el país? En ese momento se podía hacer. Se podía hacer. Me fui en aventón, llegué, pues, conocí un rancho en Veracruz, de ahí me fui a Oaxaca. Y te estoy hablando de hace 40 y tantos años. Claro. En ese momento Oaxaca me pareció fascinante. Sí, ¿no? sí. Me tocó ver todavía un chorro que había, un geyser que había camino a Tlacolula, en una comunidad que se llama Tanibet. Sí. Me encantaba ir a Monte Albán, a Mitla, a Yagula, estas zonas arqueológicas. Y a mí sí me dejó así entonces decía, si algún día salgo de la Ciudad de México, me gustaría vivir en Oaxaca, ¿no? Entonces cuando tomo... 13 años de edad. A los 13 años. Fíjate. Yo decía, ya quiero, si me voy de acá, si me voy a algún lugar, me gustaría vivir en Oaxaca. Y entonces se aplica ese dicho, cuídate con lo que sueñas. Porque luego ahí está, y afortunadamente, y gracias a la vida, al universo, a Dios, a quien sea, pues ahora estoy allá. Oye, a ver, pero esto significa, ¿hace cuántos años dices? ¿Cuánto en Oaxaca? Que fui a Oaxaca hace 20. Hace 20. Sí. Pero un día tienes uno que quemar sus naves, en el mejor sentido de la palabra, y decir, me voy. Sí, ¿Cómo fue eso? Tenía el taller y dije, bueno, pues ya es momento como de moverse. Y fue ir a Oaxaca, llegué con unos amigos, fui a algunos pueblos. Entonces un día entré en el coche al pueblo donde estamos ahora viviendo y dije, aquí es, ¿no? Este lugar está increíble, ¿no? Vi una casa antigua que está cerca del Centro de las Artes del Casa. Sí. Le pregunté a un señor que estaba ahí si la rentaba, me dijo que no. Y luego pues le estuve hablando y luego un día me habló y me dijo, oiga, sí se la rento. Entonces fue desarmar taller en México y casa y vámonos para allá, ¿no? ¿Y esa casa la rehiciste la casa o no? La casa sí es una casa antigua que está muy bonita, ahora es un hotel. Y sí la arreglamos, entonces era taller y casa. Llegué, llevaba una exposición de aquí de la Ciudad de México. ¿Eso ayuda? Eso ayudó porque me invitaron a exponer ahí en el MACO, en el Museo de Arte Contemporáneo, casi llegando. Después tuve la fortuna de que llegara el maestro Francisco Toledo a
buscarme al taller con un amigo Fernando Galvez y Híjole, eso sí está... de Miraflores. está- Entonces me tocó. Eso ¿no? sí está importante, Sí, ¿no? es importante. Me dijo, oiga, ¿usted qué? ¿Aquí Sí. se va a quedar? Yo le dije, pues yo pienso que sí hasta que me muera, ¿no? Y después de eso, pues mandó a una persona para ver si le mandaba barro, le mandé barro. Y después de eso me dijo, bueno, pues ya quiero venir a trabajar aquí con usted. Y estuvo trabajando en el taller 2 años. El Mira taller nomás. se llama Los Alacranes. Sí. ¿No? Y ahí estuvo 2 años produciendo piezas. Muchas piezas que después se expuso en el Palacio del Arzobispado, ¿no? Y esa fue la relación con él, muchas pláticas, muchas cosas. Y venía, prácticamente iba todos los días, varios fines de semana, ¿no? ¿Y eso cómo ayuda, no? No, bueno, esa es una gran lección, ¿no? Exactamente. Para mí fue, ¿sabes qué? Yo lo admiraba mucho cuando estas exposiciones, las que hablamos Sí. a mí me tocó una retrospectiva de él en el Museo de Arte Moderno, Sí. hace muchos años, hace como 25 años, calculo. Sí, yo pensaba en los 80. Sí, exacto. Y cuando la vi dije, no, pues, yo ni lo conocía, ¿no? Y después con el tiempo, ¿quién me iba a decir que iba a estar trabajando ahí en el taller? ¿no? 2 hombre, años, ¿no? sí, claro. Y es una lección de arte, es una lección de visual, es una lección de muchas maneras, Sí. ¿no? Entonces, Y de actitud. y de actitud. Sí. Para mí fue ¿Qué, muy tus grato papás verlo han trabajar, visto- ¿no? ¿Tus papás han visto alcanzaron a ver tu trabajo? Mi papá no, fíjate Oh. que falleció hace casi 25 años. Sí. Ya había visto algo, pero... no. ¿Seguía teniendo dudas? Sí. Cuando él muere sí tenía todavía sus... Sus dudas. Y yo sí decía, híjole, pues es que ya lo verás, después un tío pues hace como las veces de mi papá, tu papá estaría muy contento, ¿no? Sí. Tu mamá feliz. Mi madre está feliz, vive todavía, acaba de cumplir 80 años. Qué maravilla. De pronto la llevo al taller, estuvo viviendo en Oaxaca, ahora vive en Puebla con una hermana, pero pronto la llevo al taller, hace piezas, Es que eso está también muy feliz, ¿no? debe ser padrísimo, porque llegas ahí y nadie anda de ocioso, ¿no? A ver, ponte a No. hacer esto, a ver qué pasa. Toda la gente que llega le dan ganas de hacer algo, Sí, ¿no? claro. Mi mamá pues, ha hecho cosas, ha hecho adornos, hizo para su cumpleaños para regalar unas placas, ¿no? De barro con un dibujo de colibrí que le gustan mucho, para regalarle a sus amigos y a sus Sí, eso está amigas y a parientes, ¿no? Oye, Adán, pues la verdad que muchas gracias, Muchas que gracias a nos hiciste el ustedes. favor de venir. ¿Nos podemos sacar una foto? Por supuesto, claro Oye, que sí, gracias. Y en lo que nos sacamos la foto, te pregunto, ¿y qué andas haciendo acá en la Ciudad de México? Voy y vengo, hago proyectos y entonces voy al taller y ya los desarrollamos. Bueno, don Paredes, ha sido un gusto, ¿eh? Mucho gusto, En verdad, igual. Oye, sí. te traía un libro y otro para Román, pero como venía en el coche y me dejaron aquí afuera, se me olvidó bajarlos, pero mañana se los mando. Órale, no te preocupes. Y la verdad que no es por nada, pero que no se te olvide. No, sí te los Ya ni traigo. la muelo, ¿verdad? No, sí te los traigo, discúlpenme, sí los traía. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sale, no te preocupes. Pásela bien, gracias, adiós.